Buenos días, chicos. Vamos a ver el día de hoy la clase de citocinas. Vamos a comenzar definiendo la palabra citocinas. Citocina es una proteína que regula las respuestas inmunes mediante la comunicación entre las células formando una red de señalización. Recordemos que el sistema inmune recibe mensajes que se envían en forma de señales químicas. Precisamente estas señales son las citocinas. Las citocinas pueden clasificarse ya sea dependiendo de su estructura o dependiendo de su función biológica. Para fines de este curso vamos a clasificarlas dependiendo de su función biológica en interleucinas, interferones, factores de necrosis tumoral, quimiosinas, factor de crecimiento transformante beta, factor estimulante de colonias y factores de crecimiento. Como ustedes pueden observar, dentro de esta clasificación existen las familias que son las que les acabo de mencionar y dentro de estas familias existen los miembros. Estos miembros tienen una función en común, de hecho, pues precisamente por eso se clasifican. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta tiene una función como inmunomodulador y participa en el desarrollo y en la morfogénesis de numerosas células, principalmente las del hueso. El factor estimulante de colonias participa en el proceso de hematopoiesis, con el crecimiento y la diferenciación de células hematopoyéticas. Y los factores de crecimiento, pues participan en general en el crecimiento y diferenciación de células. Bueno, la primera familia que se describe es la familia de las interleucinas. Estas se denominaron inicialmente aludiendo a su origen celular o al ensayo biológico utilizado para identificarlas. Las interleucinas son citocinas que medían la señalización entre los linfocitos y otros leucocitos. Es solamente esta comunicación, por eso se llaman interleucinas. Se enumeran secuencialmente siguiendo el orden de su descubrimiento. Se les da una abreviatura de IL, de interleucina, seguida de un número progresivo, y van desde la 1, interleucina 1, hasta la interleucina 33, y hasta el año 2007 se habían descrito 34 interleucinas diferentes. La segunda familia es la de los interferones. Su nombre deriva del hecho de que interfieren con el ARN viral y con la síntesis de proteína de los virus, de forma que van a bloquear su replicación. Los interferones son citocinas producidas en respuesta a la infección vírica o a la estimulación inmunológica. ¿Cómo se nombran? Se nombran con las siglas IFN, seguido de alfa, beta o gamma, dependiendo del tipo de interferón a que se refiera. La tercera familia es la del factor de necrosis tumoral. Como sugiere su nombre, esta familia es una serie de miembros que pueden destruir células tumorales, a pesar de que esta no es su función principal. Los factores de necrosis tumoral son citocinas secretadas por los macrófagos y los linfocitos T, y sus miembros pertenecen a una familia de citocinas relacionadas que se llama la superfamilia del factor de necrosis tumoral. Esta está implicada en la regulación y en la inflamación. Por lo tanto, bueno, el principal miembro de esta familia es el factor de necrosis tumoral alfa, y este es el mediador clave de la inflamación aguda. ¿Cómo se nombran estos miembros de esta familia? Pues con las siglas TNF. Las quimiosinas se dividen en 4 familias, 2 mayores con numerosas proteínas y 2 menores con una o 2 proteínas cada una. Las quimiosinas son una familia de al menos 50 proteínas pequeñas que participan en la circulación y en la migración de leucocitos, especialmente durante la inflamación. Funcionan como factores quimiotácticos y activadores de leucocitos. Recordemos que los factores quimiotácticos o la quimiotaxis es aquel proceso en donde una sustancia puede atraer a diferentes células, diferentes tipos de células a un sitio específico. En el caso de las quimiosinas, pues son aquellas moléculas que van a atraer células al sitio de la inflamación.
La nomenclatura para las quimiosinas se estandarizó en el año 2000 basando en la secuencia de sus aminoácidos. ¿Sí? Y bueno, tiene la característica de que esta familia se va a abreviar con las siglas CXCL en algunos casos, o CCL, o hay algunas otras diferentes como una llamada MCP1, que significa proteína quimioatractante del monocito. Entonces, las demás siglas CIX y L se refieren a los tipos de aminoácidos que contiene esa proteína. Los factores de crecimiento son también llamados factores estimuladores de colonias o factores estimulantes de colonias, que van a controlar la producción de leucocitos al regular la actividad de las células madre. De esta forma, van a garantizar que el organismo tenga suficiente aporte de células para defenderse. Dentro de estos factores de crecimiento, se van a nombrar como factor de crecimiento estimulante por sus siglas en inglés de CSF, y GM y G se va a definir como el factor estimulante de la colonia a la que están estimulando. Por ejemplo, en el caso de GM se refiere a granulocitos y macrófagos. Bueno, esta imagen es una representación de las estructuras de las citocinas. Como ustedes pueden ver aquí, pues son diferentes tipos de interleucinas. Estas estructuras no son muy diferentes a las quimiosinas o los factores de crecimiento o al factor de necrosis tumoral. Simplemente podemos observar que son proteínas pequeñas que tienen una estructura secundaria con diferentes tipos de dobleces. Por ejemplo, tienen su estructura con vetas plegadas, con giros, ¿sí? De modo que, bueno, esa es su función. Tienen dominios que se unen a sus receptores, a ciertos receptores. ¿Cuáles son las funciones de las citocinas? Recordemos que la definición de las citocinas es de ser moléculas mensajeras intercelulares que tienen o inducen una actividad biológica, siempre y cuando éstas puedan unirse a su receptor en una célula blanco donde van a ejercer su actividad. ¿Cuáles son las células que secretan citocinas? Pues son los linfocitos T, los macrófagos, los linfocitos B, las células dendríticas, las células asesinas naturales o natural killer y los linfocitos T vírgenes. Una vez que se unen a su receptor, las citocinas pueden desencadenar una serie de reacciones. ¿De cuál tipo? Pues reacciones de activación, de diferenciación, de proliferación, de quimiotaxis, de secreción y de degranulación. Esto en donde, pues en cada célula efectora, en cada célula blanco, donde la citocina llegue, se una a ese receptor que la célula efectora va a tener en su superficie. La respuesta de la célula efectora, de la célula blanco, va a ser que puede desarrollar inflamación, puede haber una inducción de la respuesta inmune, ya sea humoral o celular. Se puede estimular la hematopoiesis, es decir, la generación de células sanguíneas, la proliferación y la diferenciación de las células. Incluso puede participar en la cicatrización de heridas, en la implantación del óvulo fecundado en el útero, en la reabsorción embrionaria, entre otras muchas respuestas. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de las citocinas? Como recordaremos, las citocinas deben unirse a receptores que están localizados en las células blanco y ejercen su acción a través de ciertos estímulos. El primero es la estimulación autocrina, la estimulación paracrina y la estimulación endocrina. Cuando una citocina ejerce estimulación autocrina, la misma célula que secreta esta citocina es la misma que va a expresar el receptor, es decir, es una estimulación hacia la misma célula secretora. En el caso de una acción o una estimulación paracrina, la citocina que secreta una célula se une a un receptor expresado en otra célula que se encuentre cerca o que haya un contacto directo.
En el caso de una estimulación endocrina, la citocina que va a ser liberada por una célula se va a unir al receptor de otra célula que se encuentra lejos del sitio donde originalmente fue secretada. También existen otros efectos de las citocinas que son inmunológicamente importantes. Estos efectos se enumeran a continuación. Efecto pleiotrópico, redundante, sinérgico y antagónico. En este esquema podemos observar el efecto pleiotrópico, también se puede mencionar como pleiotropismo. Pleiotropismo es cuando una citocina puede afectar a más de una célula e inducir diferentes respuestas. En esta imagen podemos observar cómo el linfocito T cooperador CD4 activado va a liberar una citocina que es interleucina 4. La interleucina 4 tiene un efecto pleiotrófico hacia el linfocito B y hacia el linfocito TCD4. Es decir, esta citocina liberada por una célula está actuando de manera similar en dos células diferentes. El siguiente efecto es el efecto redundante. Este es cuando varias citocinas pueden tener el mismo efecto. Por ejemplo, el linfocito T cooperador CD4 activo va a liberar interleucina 2 e interleucina 4. Estas dos citocinas van a ejercer el mismo efecto sobre un linfocito B. ¿Cuál es este efecto? Pues va a ser la proliferación de las células B. El efecto sinérgico se refiere a un efecto sumatorio de dos o más citocinas en la actividad biológica. Estas dos citocinas son liberadas por células diferentes. Podemos observar en la imagen que el interferón gamma es liberado por un linfocito CD4, mientras que el factor de necrosis tumoral es liberado por un macrófago. Sin embargo, estas dos citocinas liberadas de diferentes células van a tener un aumento de la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de la clase 1 en muchos tipos celulares. El siguiente efecto es el efecto antagónico, que es un efecto contrario de dos o más citocinas en la actividad biológica. Por ejemplo, la misma célula va a liberar interferón gamma e interleucina 10. Sin embargo, no significa que estas dos citocinas vayan a actuar de la misma manera. El interferón gamma, por ejemplo, actúa activando los macrófagos y la interleucina 10, por su parte, va a inhibir la activación de los macrófagos. Estos efectos son contrarios y se denominan efectos antagónicos. Otras propiedades de las citocinas es que tienen vida corta, son proteínas muy pequeñas de bajo peso molecular menores a 30 kilodaltones. Tienen gran diversidad de estructuras y receptores y pueden ser reguladas cuidadosamente. Si se tienen grandes concentraciones de citocinas, pueden tener efectos adversos o tóxicos. ¿Cómo actúan las citocinas? Las citocinas actúan a través de receptores celulares que se localizan en células del sistema inmunológico, ya lo mencionamos anteriormente. Estos receptores van a constar de al menos dos unidades funcionales. Una unidad que reconoce al ligando y la otra unidad para la transducción de las señales. De modo que el ligando, que es la citocina, se va a unir al receptor que la va a reconocer y se va a dar una activación de la proteína de señalización, que no son más que ciertos mensajeros secundarios que van a transmitir la señal. Esta transmisión de la señal lo que va a ocasionar es un cambio dentro del núcleo de la célula para transcribir la información genética y después va a dar lugar a la secreción de moléculas de defensa del hospedador. Esa es la función de la unión de la citocina a su receptor en una célula específica. Existen tres reacciones muy importantes que inician la liberación de citocinas. La primera es la combinación de antígenos con sus receptores de linfocitos T y B. Si recordarán ustedes, el receptor del linfocito T se llama TCR. Cuando el antígeno se une al TCR, va a desencadenar la liberación
de ciertas citocinas como interferón gamma, interleucina 2, interleucina 4, 10 y 13. El segundo ejemplo es cuando un patrón molecular asociado a patógeno, que si ustedes recordarán, son los componentes que contienen los microorganismos y que funcionan como antígenos para las células del sistema inmune. Entonces, cuando estos PAMs son reconocidos por el receptor TOL del fagocito, también va a desencadenar una respuesta a través de la liberación de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral alfa. La tercera respuesta se da cuando los anticuerpos se van a unir a sus receptores que se encuentran en la superficie de los linfocitos B, de las células dendríticas, de las células natural killer, de los macrófagos, entre otros, y esto va a dar como respuesta también la liberación de citocinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Existen dos tipos de citocinas dependiendo de su efecto, que más adelante mencionaremos, pero son citocinas proinflamatorias, aquellas que favorecen la inflamación, y citocinas antiinflamatorias, aquellas que evitan la inflamación, pero más adelante lo mencionaremos. Aquí ustedes pueden observar cómo el efecto de las citocinas tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, vámonos al caso de que tenemos infecciones de origen bacteriales, virales, fúngicas, parasitarias, o podemos tener toxinas, ya sea exógenas o endógenas, o péptidos de los alimentos, alérgenos, medicamentos y autoantígenos. Estos son toda la gran variedad de antígenos que nosotros podemos tener y que pueden ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno, como lo hemos visto en clases pasadas. Este reconocimiento de la célula presentadora de antígeno va a dar lugar a que este linfocito TH virgen o T cooperador reciba este estímulo y entonces empiece, en primer lugar, la liberación y secreción de ciertas interleucinas dependiendo de hacia dónde vaya su proceso de diferenciación. Este proceso de diferenciación está dictado justamente por qué tipo de antígeno es el que se le está presentando. En el caso, por ejemplo, de un antígeno que provenga de alergias o parásitos, la diferenciación del linfocito virgen o TH0 va a dar lugar a una clona de tipo TH2. ¿Cuáles son las citocinas que se tienen que liberar? Se tiene que liberar interleucina 4 e interleucina 2 para que haya ese efecto de diferenciación hacia la clona TH2. Cuando esta clona ya se diferenció y está activa, entonces va a participar en tres procesos: inmunidad mediada por anticuerpos, parásitos extracelulares y va a tener efecto contra el asma y la alergia. Si ustedes recordarán cuando vimos los diferentes tipos de células del sistema inmune innato y adquirido, pues nos encontramos con que el linfocito TH o linfocito CD4 tiene diferentes clonas. Justamente la diferenciación de esas clonas va a estar dictada, como ya lo mencioné, por qué interleucinas, por qué citocinas, por qué factores de crecimiento se vayan a estar liberando, ¿sí? ¿De dónde se van a liberar? Pues de su célula precursora, que es el linfocito TH virgen. Entonces, por ejemplo, en el caso de patógenos intracelulares como virus o ciertas bacterias o componentes de autoinmunidad como los autoantígenos, entonces se va a liberar interleucina 12 e interferón gamma como una respuesta de la presentación antigénica y se va a desarrollar la clona TH1. Esta clona TH1 va a seguir liberando citocinas. Todas las clonas liberan después citocinas. ¿Y para qué van a liberar más citocinas? Porque estas citocinas van a estimular justamente las respuestas efectoras de estas células, ¿sí? Como lo veremos más adelante. Pero una vez que TH1 va a liberar interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, pues va a poder mediar la inmunidad celular y la inflamación, va a poder contribuir a la destrucción de virus, de bacterias,
de patógenos intracelulares, va a combatir la autoinmunidad y la inflamación, ¿sí? En el caso de la célula TH17, igual su antígeno presentado pues va a ser ya sea hongos, bacterias extracelulares, ¿sí? Es decir, la función que tenga cada clona pues va a depender del antígeno que se le presente y las citocinas van a depender del antígeno que se le presente. Aquí les presento unas tablas donde ustedes pueden revisar los diferentes tipos de citocinas que hay. Por ejemplo, la interleucina 1 es de las primeras que se descubrió y es una interleucina que favorece la inflamación, es decir, es una interleucina proinflamatoria. Y esta interleucina la producen los macrófagos, las células dendríticas, algunas células endoteliales incluso que no forman parte del sistema inmune, pero tienen un efecto fisiológico en la inflamación y la coagulación, por eso se llama proinflamatoria, a favor de la inflamación. La interleucina 2, por ejemplo, es producida por linfocitos T y ayuda a la proliferación y diferenciación de células efectoras y de memoria. Va a promover el desarrollo, la sobrevivencia, la función del linfocito T regulador. Esta, como es un poquito menos agresiva, puede decirse que es una citocina antiinflamatoria. Y así sucesivamente tenemos interleucina 4, que también tiene participación para la producción de IgE. Como lo verán en la siguiente clase, el IgE es un anticuerpo que se produce en respuesta a infecciones parasitarias o alérgenos. Tenemos también la interleucina 6, que va a ser producida por macrófagos, células endoteliales, linfocitos B, y va a participar en la proliferación de células productoras de anticuerpos. Entonces también esta interleucina es proinflamatoria, a favor de la inflamación. Acuérdense que la inflamación es un proceso benéfico hasta cierto punto para el hospedero, para el organismo. No por mencionar inflamación vamos a estar pensando que es un proceso dañino al organismo, sino todo lo contrario. Es una respuesta del sistema inmunológico para combatir rápidamente aquello que le está haciendo daño. Entonces, así tenemos una serie de interleucinas, como vimos, son 34 hasta el 2007, se siguen encontrando nuevas citocinas, pero son las más importantes y las que se han visto que tienen efectos muy importantes en el sistema inmune. Tenemos el factor de necrosis tumoral, que también es una citocina proinflamatoria a favor de la inflamación. La pueden producir los macrófagos, los linfocitos natural killer, los linfocitos T, y va a participar, como les decía, en la inflamación, en la coagulación, la activación de neutrófilos, incluso participan otros tejidos como el hígado, el músculo, la grasa y demás. Aquí hay una tabla donde se presentan los 3 tipos de interferones que hay y cuál es la principal fuente celular. ¿Quién produce el interferón gamma? Es producido por linfocitos T. ¿Qué efecto fisiológico tiene? Por ejemplo, en los macrófagos va a activar las funciones microbicidas, o sea, va a favorecer la fagocitosis. El linfocito B va a favorecer el cambio de isotipo a subclases de IgG. Este es un término nuevo para ustedes, el cambio de clase. En la siguiente clase, donde hablamos de inmunoglobulinas, vamos a describir a detalle este término, pero eso se refiere a que los linfocitos B tienen un solo tipo de inmunoglobulina y cuando se requiere que esa inmunoglobulina sea de otro tipo para reconocer un tipo diferente de microorganismo, entonces esa inmunoglobulina va a cambiar. Eso se le llama cambio de isotipo a subclase. Bueno, el interferón gamma también es producido por las células T, se va a ir hacia TH1. Acuérdense que la clona TH1 es la que va a combatir virus. También otras células la van a producir para activar el procesamiento y la presentación antigénica. Bueno, el interferón alfa y beta, otro tipo de células lo producen, las dendríticas, las plasmocitoides, los macrófagos, los fibroblastos. El interferón gamma, las células dendríticas. Entonces, en el caso del interferón
este es el interferón lambda, no es el interferón gamma. Es alfa, beta, gamma y lambda. El interferón lambda va a ser producido por células dendríticas para activar a las células epiteliales y ponerlas en alerta o en un estado antivírico. Por último, toda esta función de las citocinas tiene que regularse. Existen antagonistas de las citocinas que también son proteínas que lo que hacen es que se unen al receptor para que no haya una activación de la célula. Puede pasar eso, puede ser que la proteína se una a la citocina y la bloquee, de modo que esta tampoco ya no se pueda unir a su receptor. Esta es una forma de controlar el efecto de las citocinas que es bastante potente y, como ustedes ya lo vieron, induce respuestas en muchas células, no solamente del sistema inmune, sino de varios tejidos.